Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26, 31. La cruz es la mayor expresión de odio y amor, de ignominia y de dignidad, de afrenta y bondad, de humillación y exaltación, de debilidad y de fuerza, de injusticia y de lealtad, de vileza e integridad, de vulnerabilidad y solidez, de severidad y de misericordia, de aparente derrota y concreta victoria, de perdición y de salvación, de muerte y vida. Sean cuales sean los sentimientos y actitudes humanas ligados a la cruz, nadie puede permanecer indiferente ante el Calvario, que puede llegar a ser un escándalo o piedra de tropiezo para nosotros si no lo comprendemos cabalmente. Primer punto. La cruz no tomó desprevenido a Jesús. Consideraremos en primer lugar la soberanía de Jesús en cuanto se refiere a todos los eventos ligados a su muerte. Antes que nada, Él eligió morir. La suya no fue una muerte compulsiva ni accidental, sino una decisión voluntaria, espontánea y meditada. De eso da pie lo que dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no hubiera muerto si Él no lo hubiera permitido. No estaba obligado a morir por la humanidad. Eligió hacerlo, y todas las veces que Él dice era necesario, como por ejemplo en Lucas 24:46, donde dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Se está refiriendo al plan de salvación que había concertado con el Padre en la eternidad pasada para salvar al hombre si éste caía en pecado. Ese plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles antes que se encarnase, y según ese plan era necesario, conveniente y fundamental que él muriese de una muerte vicaria, es decir, sustitutiva y expiatoria. Él conocía de antemano lo que iba a suceder antes de su muerte. Por ello, desde que Pedro confesó su divinidad y su carácter mesiánico, comenzó a descubrir ante sus discípulos su inminente muerte y resurrección. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 17, 22 y 23. Esto fue dicho en la última parte del verano del año 30 después de Cristo, unos 7 a 8 meses antes de la crucifixión.
Les hizo saber también que sería el Sanedrín, el supremo cuerpo legislativo y judicial de Israel, el principal responsable de sus padecimientos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, es decir, el Sanedrín, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Esto fue dicho a fines del verano del año 30 después de Cristo. También les hizo saber la forma de su muerte a manos de los romanos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 17 al 19. Esto fue dicho a fines de marzo o principios de abril del año 31 después de Cristo, antes de la Pascua. Además, les reveló quién sería el traidor que lo había de entregar. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar. Era uno de los 12. Juan 6, 64, 70 y 71. Esto fue dicho alrededor de la Pascua del año 30 después de Cristo, después del rechazo de Cristo por parte de los galileos. El día martes de la semana de la Pasión anuncia su muerte inminente. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo 26, 2. Martes de la semana de la Pasión. El jueves de esa misma semana, antes de preparar la cena de la Pascua, Jesús dijo: Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mateo 26, 18. Pero el jueves mismo, después de la cena, en la oración sacerdotal, Cristo dijo: Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1. Jesús tenía plena autoridad sobre sus enemigos. Un gesto de su parte y habrían sido pulverizados. Podría haber evitado fácilmente ser prendido, podría no haberse retirado a un lugar donde Judas sabía que solía ir, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos
también le siguieron. Lucas 22:39. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Juan 18:2. Podría haberse marchado antes que llegaran sus enemigos, pero no lo hizo, ni aun cuando escuchó los pasos que se acercaban. En vez de esconderse o procurar escapar, Jesús les salió al encuentro. Él tomó la iniciativa en el proceso que culminó con su muerte. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Juan 18:4. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, un poder sobrenatural los hizo caer en tierra, como dice Juan 18:6. El deseado de todas las gentes aclara lo que sucedió. El ángel que acababa de servir a Jesús en el Getsemaní se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra, una figura como de paloma. La turba retrocedió tambaleándose y cayendo como muerta al suelo. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Jesús permitió por propia elección que lo prendieran. No estaba indefenso, ni tenía que pasar por esta amarga experiencia, a menos que escogiera pasar por ella. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Una legión era una división del ejército romano que cuando estaba completa contaba con unos 6.000 infantes y 700 jinetes, un total de 6.700 hombres. Imaginemos 12 legiones de ángeles, una por cada discípulo. Los ángeles, bajo las órdenes de Dios, son todopoderosos. En una noche, uno solo de ellos mató a 185.000 hombres del ejército asirio. Cuando Pedro hirió a Malco, Jesús, que estaba fuertemente amarrado, se soltó fácilmente y curó milagrosamente la herida. Conclusión: Jesús fue siempre el amo de todas las situaciones. Segundo punto. La cruz, estrategia desesperada de Satanás. Nunca ha existido un cazador furtivo más horroroso y dañino que Satanás, cuya gran pasión fue derrotar a Jesús, el Hijo de Dios. Siguió cada uno de sus pasos desde la niñez y a lo largo de su ministerio público. Cuando Cristo se presentó a Juan para ser bautizado, Satanás estaba entre los presentes. Cuando de los cielos abiertos se oyó la voz de Dios, reconociendo con beneplácito a su Hijo amado, para el archienemigo, eso sonó como campanas que tocasen anunciando difuntos. Había llegado el tiempo en que su dominio sobre el mundo le sería disputado y su derecho impugnado, y llegó a temer que su poder fuera quebrantado. Sabía que desde ahora en adelante su prosperidad dependía de vencer a Jesús. Después de ser totalmente derrotado en el desierto de la tentación por Cristo, comenzó a trazar planes para cegar el entendimiento del pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, para que no discernieran en el Jesús al Redentor del mundo. Celebró un concilio con sus ángeles para amargar todo lo posible la vida de Cristo, para así desanimarlo en su misión. Tergiversó el carácter divino, manifestó irreverencia, desprecio y odio por las leyes divinas, y de ese modo hizo que la iniquidad llegara hasta el cielo.
tenía el propósito de incrementar la maldad hasta que alcanzara tales proporciones que la salvación del hombre pareciera imposible y que el Hijo de Dios quedara aplastado por el pecado. Cuando Jesús resistió cada tentación y perseveró en su misión, el diablo entró en desesperación. Decidió entonces emplear una última estrategia. Haría que Jesús fracasara al someterlo a una horrenda tortura física y mental. Esperaba que al acumular tanta cantidad de sufrimiento sobre Jesús, lo forzaría a utilizar sus poderes divinos para librarse, o se desviaría del plan de salvación de alguna otra manera. Si Jesús fallaba en descansar totalmente en el poder de Dios, o si fracasaba en seguir estrictamente la voluntad de su Padre, Satanás gritaría la victoria. Esta victoria llevaría todo el universo hacia el caos y descalificaría a Cristo como nuestro Salvador. La apuesta iba más allá de lo imaginable. Para alcanzar su objetivo, Satanás eligió la crucifixión, una forma de tortura intolerable. Todo el proceso legal de condenar a alguien a la cruz estaba diseñado de tal manera que infligiera un dolor extraordinario. Satanás estaba seguro de que Jesús flaquearía bajo una avalancha así de dolorosa. Sin embargo, Satanás corría aquí un serio peligro. Si presionaba tan duramente ante el universo expectante, quedaría desenmascarado como un asesino descarado, y esto aseguraría su propia destrucción final. Con todo, Satanás decidió implementar este potente pero arriesgado plan. Aparentemente, la primera práctica conocida de crucifixión fue realizada por los persas. Alejandro Magno y sus generales la llevaron al mundo mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los romanos la aprendieron de los cartagineses y, como casi todo lo que hicieron, la desarrollaron rápidamente hasta alcanzar un grado muy alto de eficacia y técnica. Algunos de los elementos de este tipo de ejecución eran: 1. La porción horizontal de la cruz, llamada patíbulo, se colocaba en un corte del borde superior del poste vertical, conformando así la llamada cruz tau, como la letra griega tau parecida a nuestra letra T. Segundo, el poste vertical se fijaba en tierra en el lugar de la ejecución y el condenado era obligado a cargar el poste horizontal, o sea, el patíbulo, que pesaría unos 50 kilogramos, desde la cárcel al lugar de la ejecución. Y tercero, un letrero pequeño que anunciaba el crimen del condenado. Era llevado delante de la procesión y después era clavado a la cruz por encima de la cabeza del crucificado. Si consideramos el sufrimiento físico de Jesús desde el punto de vista médico, tendríamos que decir que este comenzó en el Getsemaní, con el fenómeno del sudor de sangre. Es interesante que Lucas, el médico del grupo cristiano, sea el único que menciona el fenómeno. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sudor que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Allí, en el huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite, el corazón de Cristo fue prensado, como lo eran las aceitunas, por la agonía física y mental que significaba el cargar con todos los pecados de la humanidad y sentirse así alejado de su amado Padre, pues ahora Él era el pecador por antonomasia. Aunque raro, este fenómeno del sudor de sangre puede explicarse fisiológicamente. Bajo un intenso estrés emocional,
Los vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y de esta manera mezclarse la sangre con el sudor. Este proceso, por ser generalizado en todo el cuerpo, era capaz por sí solo de producir marcada debilidad y hasta un estado de shock por la gran pérdida de agua y sangre. Después del arresto, en la madrugada, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, y aquí fue donde sufrió el primer trauma físico. Un alguacil golpeó a Jesús en la cara porque no respondió la pregunta de Anás, el suegro del sumo sacerdote en ejercicio, Caifás. Más tarde, los guardianes del palacio le pusieron una venda en los ojos y se burlaron de él pidiéndole que adivinara quién lo había golpeado, escupiéndolo y abofeteándolo en el rostro. En la mañana del viernes, Jesús, golpeado, lleno de moretones, deshidratado y exhausto por la noche sin dormir, fue llevado a la fortaleza Antonia, la sede del procurador romano de Judea, Poncio Pilatos, quien trató de pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Lucas 23:11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Cuando fue devuelto a Pilatos, éste, en respuesta a la presión de la muchedumbre, ordenó la libertad de Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Aparentemente, Pilatos ordenó originalmente como castigo único la flagelación y que solo después, cuando la presión popular fue inmanejable para él, cedió a los pedidos de muerte por crucifixión. Los preparativos para la flagelación fueron llevados a cabo. El preso fue despojado de sus ropas y sus manos fueron atadas sobre su cabeza. Los judíos tenían una antigua ley que prohibía dar más de 40 azotes. Los fariseos, siempre estrictos en asuntos legales, insistieron en que se le dieran solo 39. El legionario romano dio un paso adelante con el látigo o flagellum en la mano. Se trataba de un látigo corto que tenía muchas correas pesadas de cuero terminadas en 2 bolas pequeñas de plomo. El látigo fue lanzado en un ataque bien practicado y coordinado, con toda fuerza, una y otra vez sobre los hombros, espaldas y piernas de Jesús. Al principio las correas cortaron la piel solamente. Después, mientras los golpes continuaron, cortaron más profundamente hasta el fino tejido subcutáneo, produciendo inicialmente un flujo de sangre napa de los vasos capilares y venas de la piel, y al final chorreó sangre arterial de los vasos de los músculos. Las pequeñas bolas de plomo produjeron primero hematomas grandes y profundos, que luego se abrieron con los consecuentes golpes, sangrando profusamente hasta que toda el área quedó transformada en una masa irreconocible de tejido sangrante y desgarrado. Cuando el centurión a cargo determinó que el preso estaba cerca de la muerte, terminó la flagelación. Jesús, al ser desatado, medio desmayado, se desploma sobre el pavimento de piedra manchado con su propia sangre. Los soldados se burlan de este judío provinciano que pretende ser rey. Ponen una capa deslucida sobre sus hombros, un palo a manera de cetro en sus manos y una corona hecha con las ramas de un arbusto espinoso que es incrustada en su cuero cabelludo, lo cual provoca sangrado abundante por ser un área muy vascularizada. Los soldados le golpean en la cara y la cabeza una y otra vez. Finalmente, cansados de su juego sádico, tiran de la capa, arrastrando así los coágulos de sangre de las heridas de su espalda, causando nuevo sangrado y extenuantes dolores. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27:31.
vestido ya con sus propias ropas, es llevado con el pesado madero horizontal de la cruz atada a sus hombros. Toda la procesión, con los otros 2 condenados y el equipo de soldados romanos encargados de la crucifixión, dirigidos por un centurión, avanzan lentamente por la vía dolorosa. A pesar de sus esfuerzos por caminar recto, la pesada carga y la copiosa pérdida de sangre se suman y no puede más. Tambalea y cae. La madera áspera de la viga raspa y desgarra aún más la piel de los hombros. Trata de levantarse, pero sus músculos humanos han sido maltratados más allá de sus límites. El centurión, ansioso de continuar y terminar la ejecución, selecciona a un fuerte hombre norafricano que está como espectador, Simón de Cirene, para cargar la cruz. Jesús sigue todavía sangrando y sudando el sudor frío y pegajoso del shock. El viaje de unos 600 metros desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota está cumplido por fin. El preso es despojado de sus ropas, con la excepción de un calzón corto que es permitido a los judíos. La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús una mezcla de vino mezclado con mirra o incienso, cuyo efecto analgésico suave estaba destinado a nublar los sentidos, que él rehúsa tomar para mantener su mente clara y alerta. Extienden a Jesús sobre la cruz ya formada en el suelo. El soldado busca con su tacto la zona hundida entre los 2 huesos en las muñecas y la atraviesa con un pesado clavo de hierro de sección cuadrada que atraviesa también la madera a golpes de martillo. Tiene cuidado de no poner los brazos demasiado extendidos. El pie izquierdo es colocado sobre el derecho y son atravesados ambos con un clavo a través del arco de cada uno, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La cruz es izada violentamente y se hunde en el hueco cavado en el suelo para tal efecto, causando dolores inenarrables en los crucificados. La víctima está ahora crucificada. Un dolor extenuante se esparce desde los dedos hacia los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos en las muñecas presionan los nervios. Jesús se impulsa hacia arriba para evitar este tormento inmenso. Pone todo su peso en el clavo de sus pies y de nuevo otra agonía al lesionarse los nervios de los pies. Al pasar las horas aparece otro fenómeno. Grandes oleadas de calambres pulsan sobre sus músculos, contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente. Además, le impiden impulsarse hacia arriba. Los músculos pectorales no tienen punto de apoyo. Los intercostales están paralizados, incapacitados para reaccionar. Puede, con gran esfuerzo, inhalar aire en los pulmones, pero le cuesta mucho exhalarlo. Jesús lucha por levantarse sobre sus pies y obtener al menos una respiración superficial. El dióxido de carbono se está acumulando en sus pulmones y en su sangre. Fue durante este período tan doloroso que Jesús expresó las 7 frases cortas que han quedado registradas en los evangelios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. He ahí tu madre y he ahí tu hijo. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Horas de dolor sin límites,
ciclos de calambres que le retuercen las coyunturas y asfixia parcial intermitente, mientras su espalda lacerada sigue desgarrándose contra el áspero madero. Empieza entonces otra agonía, un dolor intenso y profundo en el pecho, porque el pericardio, el saco que envuelve el corazón, se llena lentamente de líquido y va comprimiéndolo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmo 22:14. La pérdida continuada de líquidos por las zonas desgarradas de su espalda, sus sienes y sus muñecas y pies ha disminuido tanto el volumen de su sangre que al corazón le resulta difícil bombear esa escasa sangre espesa hasta los finos vasos capilares de todo el cuerpo. Los pulmones, torturados, están haciendo un esfuerzo frenético para obtener algunas bocanadas de aire. Jesús grita: «¡Tengo sed!». Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22:15. Un hisopo empapado en posca, el vino agrio y barato, que es la bebida común de los legionarios romanos, es acercado a sus labios, pero Jesús se niega a beber. Un escalofrío de muerte corre por sus entrañas y entonces salen de sus labios sus últimas palabras: «Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su misión de redención se ha completado. Consumado es. Por fin puede dejar que su torturado cuerpo muera. La crucifixión era una forma de ejecución que producía la muerte por asfixia, fatiga y deshidratación después de unas 12 horas, y en algunos casos se tardaban 2 o 3 días en morir los crucificados. Para apresurar su muerte se usaban varios métodos: la crucifractura, o sea, la fractura de los huesos de las piernas, para apresurar la asfixia, al no poder impulsar el cuerpo hacia arriba para respirar; encender una hoguera al pie de la cruz para sofocar al crucificado con el humo, o lo herían con lanzas. En el caso de Jesús pasó algo totalmente inusual. Se halló que había muerto en 6 horas y la causa de muerte no fue la asfixia, sino el paro cardíaco causado por el shock hipovolémico y el derrame de líquido en el pericardio, presuntamente por un infarto cardíaco. Tercer punto: la cruz. ¿Sufrimiento innecesario? ¿Qué pensaríamos hoy si dijéramos que la crucifixión no era necesaria para la salvación del hombre? ¿Que la flagelación de Cristo fue absolutamente gratuita, solo una muestra de crueldad adicional? ¿Que no era necesario un Pilatos que se lavara las manos o dirigentes judíos que se incriminaran afirmando que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias de derramar la sangre de Jesús? ¿Que no era necesario un Judas que lo traicionara? Nadie estaba predestinado a jugar el papel de traidor o asesino para que Jesús pudiera salvar a la humanidad. Desde el Getsemaní al Calvario, todo ese sufrimiento fue gratuito e innecesario, sadismo puro. Hubiera sido suficiente tan solo el Getsemaní, donde Jesús experimentó una tristeza tan profunda hasta la muerte, la angustia causada por tener que cargar con los pecados de la humanidad. El deseado de todas las gentes afirma que allí Cristo cayó moribundo al suelo, padeció los sufrimientos de la muerte. Hubiera muerto allí de no ser por el poderoso ángel que vino para impartirle fuerza, para soportar los sufrimientos adicionales hasta la cruz. En la suprema crisis,
Cuando corazón y alma se quebrantan bajo la carga del pecado, Gabriel es enviado para fortalecer al divino doliente y vigorizarlo para que caminara por su senda ensangrentada. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1098. Fue en ese momento cuando el horror de grandes tinieblas lo rodeó. Sobre él estaban los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. La luz divina se estaba alejando de su visión y estaba quedando en poder de la potestad de las tinieblas. La cima era tan ancha, tan negra, tan profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Cayó moribundo al suelo, rodeado por legiones satánicas y abrumado por un pavor que lo estremecía. Silencio en el cielo, asombro en la hueste angélica. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. La venganza del cielo está sobre él. La razón por la cual Cristo no murió en Getsemaní es porque se le concedió a Satanás la posibilidad exigida por él de oprimir a Jesús de manera implacable y causar sobre él tal aflicción que literalmente quebró su corazón. La agonía mental y la descarga emocional era más de lo que la humanidad podía aguantar. La multitud de Jerusalén estaba completamente poseída por los demonios. Eran como una jauría de lobos que aullaba persiguiendo a su presa. En Mateo 27:43 dice: «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios». El demonio lanzó su flecha más aguda sobre Jesús, usando a los hombres, apuntando a la fe de Jesús en su Padre. Satanás no escatimó ningún método, por cruel o falso que fuese, para tratar de socavar la confianza del Salvador en el amor de su Padre. Este amor fue la ciudadela de la fortaleza de Jesús para soportar los dardos de fuego del maligno. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, dice Lucas 22:53, la hora en que se le permitiría a los demonios hacer lo que quisieran con Jesús. Los impíos hicieron sin impedimento alguno la voluntad de los demonios, dieron rienda suelta al odio que había en sus corazones. La presencia de los soldados romanos fue lo único que impidió que Jesús fuera muerto por la turba frente a los miembros del Sanedrín. La flagelación solo sirvió para despertar la sed de sangre. Si Pilatos consentía en azotar a un inocente, si se lo presionaba un poco más, sin duda consentiría en su muerte. Satanás tomó completa posesión de Judas. Pilatos podría haber rehuido entregar a Jesús. El Salvador igualmente hubiera muerto, pero la culpa no habría caído sobre él. Caifás, el funcionario más encumbrado de los judíos, que ejercía una autoridad delegada por Dios y afirmaba ser el intérprete de la ley ante el pueblo, indudablemente llevaba mayor culpabilidad. ¿Por qué Dios permitió a Satanás hacer esto con su Hijo amado y lo entregó a la potestad de las tinieblas? Porque era necesario para demostrar su verdadero carácter malvado y perverso ante el universo observador y borrar así toda sombra de duda
sobre la justicia de la deidad. Y cuarto y último punto, la cruz, el gran imán que atrae a todos hacia Cristo. La cruz fue un punto de inflexión sumamente significativo en el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal. El grave dilema del conflicto no era quién triunfaría, pues era evidente que un ser creado no puede vencer al Creador. Por más astuto y retorcido que sea Satanás, es solo un ser creado. Con tan solo un gesto, Dios lo habría reducido a cenizas. La verdadera cuestión era: 1. ¿Cómo destruiría Dios este foco de rebelión sin destruir juntamente a la raza humana arrastrada a la rebelión en forma engañosa? ¿Cómo hacerlo sin arriesgar la vida de los rehenes? 2. ¿Qué costo insumiría para Dios derrotar a Satanás? 3. ¿Cómo colocar una base tan firme para el gobierno de Dios para que la rebelión no se levantara nuevamente? La única solución pasaba indefectiblemente por la cruz. ¿Por qué decimos que la solución pasaba indefectiblemente por la cruz? Porque selló la condenación de Satanás. Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Desde la cruz, Satanás es un enemigo vencido. Solo queda poco tiempo para su total exterminio. Fue desarraigado de los afectos del universo cuando éste contempló su crueldad para con Cristo. Fue violentamente desenmascarado por la cruz. Ya no es más el acusador de los hermanos. 2. Fue expulsado del cielo por la muerte de Cristo en la cruz. Y eso está en Juan 12, 31 y 32. Ya no es más el príncipe de este mundo. 3. Para la humanidad, la cruz ha asegurado la salvación, el reino de Cristo en la tierra y la representación por parte de Cristo de la humanidad ante el cielo. Él es nuestro hermano mayor. Se asegura poder para los seres humanos para resistir los engaños de Satanás. Satanás durante este último tiempo se ha vuelto con gran ira contra la tierra, que será un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. Página 985 del Comentario Bíblico Adventista, tomo 9. 4. La cruz, horrible instrumento de tortura, se ha transformado en el gran imán que atrae en forma irresistible a todo hombre hacia Cristo. Juan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Satanás trata de envolver la cruz en un aura de misticismo mágico y de engaños para quitarle su poder, pero si nosotros estudiamos este gran tema y predicamos sobre él, nadie puede destruir su gran poder para salvar. Y 5, la cruz ha puesto un fundamento tan ancho, tan alto y tan profundo al gobierno de Dios que nadie podrá jamás en la eternidad futura impugnarlo, porque el gran Jehová, creador y sustentador del universo, el que vive para siempre y recibe la adoración de los excelsos seres celestiales, depuso su corona, su cetro y su manto reales, y se humilló para nacer en un pesebre y ser arrastrado
arrastrado a los abismos de dolor y sufrimiento para salvar a la humanidad perdida. Ahora se cumplirá lo que dice el profeta Nahum: el mal no se levantará dos veces, porque yo haré consumación.